volver a grabar, entonces queda la clase. Ahora sí. Bueno, la idea de hoy, la semana pasada vimos lo que era, ya empezamos a ver lo que era potencia, ¿sí? Potencias, y la idea de esta semana era que ustedes empiecen ya a analizar qué era factor de potencia, definir qué era eso, ¿sí? Cada una de las potencias y definir qué era factor de potencia. Los que me pasaron el trabajo estaban correctos, así que creo que se entendió un poco el tema. No sé si alguno tiene alguna duda antes de continuar. ¿Hable ahora o calle para siempre? Buenísimo, ninguna duda entonces. Bueno, habíamos definido las potencias, ¿sí? Entonces la idea de hoy es empezar a ver cómo trabajamos con esos valores. Lo que sí o sí tiene que quedar en claro es el tema de las potencias, cómo generamos, de dónde vamos a sacar esos valores, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar siempre el equipo, porque ustedes van a conectar equipos a la red eléctrica. Entonces, normalmente los equipos vienen siempre tabulados en función de su potencia aparente, de su potencia activa, perdón. Entonces van a ver siempre que los equipos están en watt, ¿sí? Ya sea una heladera, sea una plancha, sea un lavarropas, sea un aire acondicionado, normalmente las potencias siempre vienen en watt. O sea que esa potencia en realidad es la potencia activa, ¿sí? En función de esa potencia activa es lo que ustedes tienen que realizar el cálculo de la potencia aparente y reactiva, ¿sí? Entonces, vamos a ver, empezar a ver las relaciones, obviamente que nos van a relacionar esos conceptos para que ustedes puedan hallar en función de la potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva. ¿Está? Entonces, a ver, vamos a proyectar la presentación. La presentación es la misma que les pasé la semana pasada, así que para que el que la tenga a mano lo va a poder ir viendo por ahí. Entonces, teníamos definido lo que era potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Está? Entonces, la potencia activa siempre era la potencia útil y la potencia aparente era la potencia total. El valor más importante acá de definir siempre es la potencia aparente, ¿sí? ¿Por qué la potencia aparente? Porque es la potencia total que necesita el equipo para funcionar, ¿sí? Si yo no le entrego esa potencia aparente al equipo, el equipo no arranca o funciona mal, ¿sí? Entonces siempre es necesario conocer ese valor. El problema está en que la mayoría de los fabricantes no nos dan la potencia aparente, sino que nos da la potencia activa. O sea, siempre nos dan en watt, kilowatt, megawatt, lo que sea, pero en watt. Normalmente está la tabulación de los valores, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que en función de esa potencia activa, pasarlo a potencia aparente. ¿Cómo sabemos ese valor? Una de las formas es conociendo el factor de potencia, ¿sí? Y eso era la idea, que ustedes busquen un poco qué era el factor de potencia y cómo lo relaciono con los valores que tengo. Entonces, para definir, el factor de potencia es un indicador cualitativo de qué porcentaje de la corriente, de la potencia aparente se transforma en potencia activa. Entonces van a ver que el factor de potencia es directamente el cociente entre P y S, o sea, es P dividido S, potencia activa dividido potencia aparente. Esa relación ustedes la van a encontrar, vamos a ver, esto es la definición de factor de potencia, y la relación esa va a estar, a ver, vamos a buscarla. Está acá, factor de potencia. Entonces, la ecuación es P dividido S. ¿Estamos? Si nosotros vamos a nuestro triángulo de potencia, vamos a ver que P es este cateto que tengo acá y S es este cateto que tengo acá. Si ustedes recuerdan de matemática, esto es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto acá. ¿Ya está? Entonces, hacer un triángulo rectángulo cumple con
con Pitágoras. ¿Ya está? Y aparte, además de cubrir con Pitágoras, también se pueden encontrar las relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Ya está? Entonces, si vamos a analizarlo en función de los catetos, entonces recordemos que si tomo este ángulo como ángulo de referencia, o sea, el ángulo entre P y S, este cateto es el cateto adyacente. Y este cateto que tengo acá es el cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente de mi ángulo φ es la potencia activa. Y el cateto opuesto es la potencia reactiva. Y ese que tengo acá, que es la potencia aparente, sería la hipotenusa del triángulo. ¿Ya está? Esto para recordar lo que era matemática. Entonces tenemos mi cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. ¿Estamos? Para recordar las relaciones trigonométricas, recordemos que el coseno de un ángulo era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya está? Y entonces, si yo tomo esa relación, vamos a escribirla por acá, entonces les queda a ustedes acá. Entonces, el coseno de un ángulo, vamos a poner φ, que es el que tengo ahí, es igual a el cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Sí? Es directamente la relación, la división entre esos dos valores. Si yo voy a mi triángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? Es P, este numerito que tengo acá, o sea que es P. O sea que puedo reemplazar al cateto adyacente por P, que es mi potencia activa. ¿Sí? ¿Y mi hipotenusa quién es mi hipotenusa? Es S. O sea que la hipotenusa la puedo reemplazar tranquilamente por S. O sea que en realidad me está diciendo que el coseno de este ángulo, el coseno del ángulo φ, es igual a P dividido S. O sea que es la potencia activa dividido la potencia aparente. Y si voy a la relación que tengo acá abajo, es la misma ecuación. Por eso, aquí quiero llegar con esto. Que ustedes al factor de potencia lo pueden encontrar en los libros de dos formas diferentes. O lo pueden encontrar como FP de factor de potencia, o lo pueden encontrar tranquilamente como coseno φ. Coseno de este ángulo φ, que es igual también a P dividido S. O sea, cualquiera de las dos formas es la misma. ¿Sí? O sea, lo único que cambia es la nomenclatura de cómo lo nombramos, pero a los fines prácticos o teóricos es lo mismo. El coseno φ es lo mismo que el factor de potencia. Entonces, cuando ustedes vean en algún lado coseno φ, estamos hablando del factor de potencia. ¿Ya está? ¿Quedó claro esa parte entonces? Coseno φ es factor de potencia. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, aclaro eso también porque para acostumbrarnos nomás y para que ustedes tomen práctica, en algunos ejercicios yo le voy a poner factor de potencia igual a tanto y en otros le voy a poner coseno φ igual a tanto. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a que cualquiera de las dos formas que yo les nombre es lo mismo. ¿Está? Ahora, en función de eso, sabemos ya que el coseno φ o el factor de potencia es siempre la relación entre potencia activa y potencia aparente. Recordando siempre que la potencia aparente es la potencia total. Entonces, como es la potencia total, el valor más grande, ¿cuál va a ser siempre? Va a ser S. O sea, no va a haber valor más grande de potencia que S, porque es la potencia total. Entonces, como S está dividiendo, es lógico que cualquier valor que yo coloque arriba me va a dar siempre menor a 1. O sea, siempre va a ser entre 0 y 1. El valor máximo que puede llegar a tomar el factor de potencia es que yo haga S dividido S. O sea, el valor de potencia aparente dividido potencia aparente. ¿Ya está? Entonces, por eso es que el factor de potencia puede variar entre 0 y 1. O sea, no puede ser mayor a 1 y tampoco puede ser menor a 0. ¿Ya estamos? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta eso, que el factor de potencia puede variar en realidad puede variar entre menos 1 y 1. ¿Por qué menos 1? Si yo tengo, acá, volvemos acá, el coseno φ es P dividido S. Entonces,
En realidad, si S me da negativo, o sea que si S está acá abajo, me va a dar un coseno phi igual a un valor negativo. ¿Y cuándo este valor va a estar acá abajo? ¿Cuándo S puede llegar a estar acá abajo? Cuando el ángulo que yo tome es, en lugar de ir en el sentido de la aguja, en el sentido antihorario, es en el sentido de las agujas del reloj, es hacia abajo. Eso me va a estar indicando que la potencia reactiva es una potencia capacitiva. Y ahí recuerden también lo que vimos en la clase pasada. Si yo tengo una potencia reactiva positiva, el triángulo va hacia arriba, porque es lo mismo que XL. Recuerden siempre que XL va siempre en el signo positivo. Y XC es negativa, entonces va siempre hacia abajo. Entonces, si la potencia reactiva me da positiva, quiere decir que tengo una potencia reactiva inductiva. Esto va a ir el triángulo hacia arriba. Ahora, si la potencia reactiva me da negativa, eso me está indicando que tengo una carga capacitiva. Entonces el triángulo, en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. En ese caso, la potencia aparente va a ser de signo negativo. ¿Está? Entonces ahí tranquilamente el factor de potencia me puede dar un valor negativo. ¿Cuál va a ser de vuelta el valor máximo? Menos 1. O sea que puede variar entre menos 1 y 1. ¿A qué se debe que acá marcamos que es 0 y 1? Porque es muy difícil, o sea, no se da nunca en la práctica que el factor de potencia sea por debajo de 0. La única forma que se dé que el factor de potencia sea por debajo de 0 es que yo esté entregando energía al sistema. O sea que estoy hablando de un generador de energía eléctrica. ¿Está? Que ese no es el caso. Nosotros siempre vamos a trabajar con cargas que están consumiendo energía. La única forma, repito, de que el factor de potencia sea negativo, o sea, esté entre menos 1 y 0, es que esté hablando de un generador. ¿Sí? Entonces, nuestro tope va a ser por eso lo que figura acá, entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si el valor es 1, ¿qué me va a indicar? El cociente este, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar que si es 1, esta P que tengo acá arriba es igual a S. O sea, la potencia activa es igual a la potencia aparente. Y si vamos a mi triángulo, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando este ángulo sea igual a 0. Es decir, que esto se achate tanto que la potencia activa sea igual a la potencia aparente. Fíjense, si esto va bajando, o sea, la potencia reactiva baja hasta 0, este valor se va a aplanar y se va a igualar con P. ¿Sí? Entonces, en ese caso, P va a ser igual a S. La potencia activa va a ser igual a la potencia aparente y la potencia reactiva, por lo tanto, va a ser igual a 0. ¿Está? Entonces, en ese caso, mi factor de potencia va a ser igual a 1. Eso me va a indicar dos cosas. La primera es que toda la carga que yo tengo es una carga que me consume potencia activa. Eso me va a estar indicando que no tengo potencia reactiva. O sea que el único elemento que tengo conectado al sistema es una resistencia eléctrica. No tengo otra cosa. Eso casi seguro se va a dar, o casi seguro, porque en realidad el factor de potencia es 0,99 en una plancha, por ejemplo. Una plancha es un dispositivo puramente resistivo. Tiene una pequeña fuga debido a las bobinas que se generan para hacer la resistencia, pero es básicamente una resistencia. Entonces, en ese caso, el factor de potencia es igual a 1. ¿Está? Ahora, el otro extremo es cuando el factor de potencia me da 0. Entonces, en ese caso, ¿cuándo me va a dar 0? Para que el coseno me dé 0, el ángulo tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, si el ángulo es 90 grados, imagínense que este ángulo va hacia arriba. Entonces, en ese caso, la potencia aparente también va a ir hacia arriba y me va a querer generar una recta acá. O sea que va a estar solamente sobre el eje Y, o sea, en el plano complejo. O sea que solamente voy a estar consumiendo potencia reactiva. En ese caso, la potencia activa va a ser igual a 0 y la potencia reactiva va a ser igual a la potencia aparente. Es decir que prácticamente, imagínense que tengo una bobina directamente conectada a la red de 220 voltios. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo conectado. ¿Está?
No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, profe. ¿Sí? No. ¿Entendió? Bueno, bien. Entonces, para evitar que el factor de potencia sea 0 o el factor de potencia y que el factor de potencia esté cercano a 1, el proveedor de energía eléctrica me pone un tope. Entonces el factor de potencia sí o sí tiene que estar entre 0,95, que es el valor que indica acá, y 1. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Volvemos a repetir por ahí lo que le dije la clase pasada. Eso se debe a que el medidor de energía mide solamente potencia activa. ¿Sí? Entonces, recién dijimos que si la potencia activa es igual a la potencia aparente, el factor de potencia vale 1. Entonces, a medida que la potencia activa se vaya, imagínense que tienen así el triángulo, a medida que la potencia activa se vaya acercando a la potencia aparente, esto se va a ir achicando, o sea, el ángulo va a ir bajando. Eso me va a hacer que el factor de potencia sea cercano a 1. ¿Sí? Entonces, mientras que la potencia activa sea lo más cercano a la potencia aparente, el factor de potencia va a tender a 1. ¿Sí? Eso indica que el proveedor de energía me va a estar cobrando por casi toda la energía que me está entregando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proveedor de energía SECHEP o la ADP, cualquiera de los dos, me entrega potencia aparente, pero me cobra por potencia activa. Entonces a ellos les conviene que la potencia activa obviamente sea lo más cercano posible a la potencia aparente. Entonces se aseguran cobrarme la mayor cantidad posible de energía que me están entregando. Entonces ponen sí o sí como tope el valor de 0,95. O sea, el factor de potencia tiene que estar entre 0,95 y 1. ¿Sí? De esa forma se aseguran cobrarme el 95% de la energía como mínimo que me están entregando. No pasa en viviendas, pero sí pasa en industrias, que sí, el factor de potencia está por debajo de 0,95, se cobran multas. ¿Ya está? Se cobran multas por el excedente del factor de potencia. ¿Ya? Y las multas no son baratas, son bastante caras. Por eso es que se debe, si yo tengo muchas máquinas conectadas, lo que va a ocurrir es que el factor de potencia va a bajar. Si yo tengo muchos motores conectados, el factor de potencia baja, porque un motor es una potencia reactiva inductiva. Entonces, eso me va a generar que la potencia reactiva crezca. Al crecer la potencia reactiva, el factor de potencia va a disminuir. ¿Está? Entonces, lo mismo ocurre en una escuela, por ejemplo. En una escuela, el elemento que me produce mucha potencia reactiva es la iluminación. Imagínense en nuestra escuela. Cuenten la cantidad de plafones que tienen por curso y la cantidad de cursos que hay. Imagínense la potencia reactiva que están teniendo. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Seguro el factor de potencia es menor a 0,95. ¿Sí? Después cuando estemos en clase vamos a medir. La idea es medirla, tenemos una pinza amperométrica y todo. La idea es medir el valor, cosa que ustedes vean que es cierto lo que les estoy diciendo. Pero en ese caso el factor de potencia siempre está por debajo de los 0,95. Por ejemplo, un plafón de iluminación tiene un factor de potencia de 0,7. Si yo tengo mucha carga inductiva debido a la iluminación, mi factor de potencia promedio seguramente va a estar en 0,75 o 0,8, que está muy por debajo de mi 0,95. ¿Sí? Obviamente que ahí no voy a sacar iluminación para subir el factor de potencia, porque si lo voy a dejar lugares sin luz. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es lo que se llama como compensar el factor de potencia. ¿Está? Entonces, para compensar el factor de potencia, yo lo que hago es un arreglo de capacitores que me permiten elevar ese factor de potencia y llevarlo a 0,95. ¿Está? Y acá empezamos a jugar con el triángulo. Por eso ponemos acá la compensación del factor de potencia. Entonces, si yo tengo mucha potencia reactiva e inductiva, ¿qué pasa? Estoy subiendo, o sea, es positiva. ¿Cómo bajo esa potencia reactiva positiva? Colocando un capacitor. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene una potencia reactiva negativa. Entonces me va a hacer disminuir esa potencia reactiva.
y yo lo voy a disminuir tantas veces como necesite para llevar el coseno phi a 0,95. ¿Se entiende el concepto o no? Sí, profe. ¿Entendió? Sí, profe, entiende. Entonces, esa es la idea, que si yo tengo mucha potencia, imagínense esta QL grande, porque, a ver, vamos a aclarar algo también, que no es algo que tengan que saber, sí, por eso les aclaro. Siempre el exceso de potencia reactiva para ustedes va a ser por exceso de potencia inductiva, o sea, conectar o motores o iluminación. Yo no tengo equipos que me generen una potencia reactiva capacitiva, salvo un capacitor o un generador de energía eléctrica. ¿Está? Entonces, siempre su exceso de carga reactiva va a ser positiva por el agregado de una carga inductiva. ¿Está? ¿Cómo hago para disminuir esa carga inductiva positiva? Imagínense que es esta QL grande y me estoy excediendo. Tengo un factor de potencia de 0,7, vamos a poner un valor. Y yo sé que para poder bajar hasta un 0,95 tengo que llegar hasta este ángulo, hasta el triángulo de abajo. O sea, tengo que llegar hasta Φ2. Yo sé que tengo que llegar hasta acá. Entonces, si yo tengo toda esta potencia inductiva y tengo que llegar a esta potencia Q para que mi factor de potencia sea 0,95, ¿qué me queda? Que tengo que agregar un capacitor que tenga esta potencia reactiva. Entonces, si a esta potencia inductiva grande le agrego este capacitor, llego a esta potencia inductiva que necesito para dejar mi factor de potencia en 0,95. Entonces, lo único que tengo que hacer es agregar un capacitor de esta forma, así como está acá. Entonces, tengo mi motor que me consume mucha carga reactiva inductiva. Entonces, para compensar y bajar ese ángulo de factor de potencia, ¿sí? Lo que hago es agrego un capacitor. ¿Cómo se agrega ese capacitor? En paralelo a la entrada del motor. ¿Está? Entonces, siempre se agregan en paralelo a la entrada de la carga o a la salida directamente de mi tablero. Imagínense el tablero de la escuela, tiene todas las térmicas y al lado puede estar tranquilamente un banco de capacitores que me compense el factor de potencia. ¿Está? Ese banco de capacitores tiene que estar en paralelo entre fase y neutro. ¿Está? Bueno, a ver, Camargo levantó la mano. ¿Qué pasó, Camargo? ¿Camargo? No se te escucha, Camargo. No sé si soy yo nomás o no te escucho. Hola. No te escucho, Camargo. Se mueve tu microfonito acá, pero no se te escucha nada. Parece que estamos teniendo un problema con tu sonido. Si querés dejar en el chat la pregunta que quieras hacer, porque no te estamos escuchando, ¿sí? Bueno, ahí mientras pregunta Camargo en el chat, seguimos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿algún otro compañero tiene alguna pregunta, chicos? Hasta ahora no, profe. ¿Ahora no? Bien. Entonces, la idea de ahora es tratar de ver la mayor parte conceptual posible y sobre el final de la clase les voy a dejar la actividad, cosa de que lo puedan ir viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo compenso ese factor de potencia? Hay varias formas de compensar, ¿sí? Yo le voy a enseñar dos formas. Una es por cálculo directo, o sea, haciendo todo el cálculo, y la otra es por la tabla que la vamos a encontrar al final, ¿sí? Entonces, el objetivo de todo esto, de conocer factor de potencia, coseno, phi, potencia activa, reactiva, aparente, es que ustedes sepan cómo compensar el factor de potencia. ¿Está? Esa es la idea. Van a ver en el gráfico que se encuentra algunos
bancos de capacitores. Entonces, por ejemplo, tienen varios capacitores acá y al ser automático ya me puede elegir directamente qué capacitor colocar en función del factor de potencia que tengo, ¿sí? En esta tabla van a encontrar los factores de potencia aproximados de diferentes equipos, ¿sí? Bien. A ver, por ahí pregunto acá, entonces después queda la pregunta en el video. Camargo está preguntando si trabajamos con un factor de potencia muy bajo, ¿hay algún problema además del problema con la proveedora? ¿Puede dañarme algún componente o algo? Bueno, la pregunta está buena para poder contestarla porque abarca bastantes temas. En primera medida, si yo tengo la instalación eléctrica como corresponde, un factor de potencia bajo no me afectaría en nada. Es más, incluso me beneficiaría porque el proveedor de energía no me estaría cobrando por toda la energía que estoy consumiendo. No sé si se entiende. Como ejemplo, por ejemplo, si ustedes saben que las lámparas fluorescentes, por ejemplo, consumen mucho menos que una lámpara incandescente común. Estamos hablando de las lamparitas viejitas que había. Eso se debía básicamente a que la lámpara incandescente común era una resistencia y el tubo fluorescente era un elemento inductivo que tenía un factor de potencia entre 0,65 y 0,7. O sea que en definitiva casi seguro los dos lámparas consumían la misma potencia aparente, con la diferencia de que en uno el proveedor me podía cobrar más porque era una potencia activa, una resistencia a la lámpara incandescente. En cambio, la lámpara fluorescente tenía una componente muy grande inductiva, por lo que la potencia activa que me podía cobrar el proveedor de energía era menor. ¿Está? ¿Qué pasa? Si yo realizo el cálculo, vamos a suponer que ustedes hacen el cálculo de su red eléctrica, solamente teniendo en cuenta el valor de la potencia activa, sus cables van a quedar muy chicos. Por ejemplo, si tienen una lámpara una lámpara fluorescente, vieron que las lámparas fluorescentes venían de 18 y de 36 watts, 18 watts la cortita y 36 watts el tubo grande, ¿sí? Estamos hablando de watts, o sea que es una potencia activa, ¿está? Si ustedes hacían el cálculo de toda su red eléctrica con esos 36 watts, cuando le querían dar corriente, su cable se iba a quedar chico. Entonces ahí iban a quemar el cable directamente. ¿Por qué? Porque esos 36 watts es la potencia activa, no es la potencia total, no es la potencia aparente. Y ustedes por el cable le tienen que enviar la potencia aparente, la potencia total. Entonces, si ustedes a la hora de calcular el cable, porque el cable, la sección de un cable, o sea, el tamaño de un cable, porque por el cable circula la corriente. Entonces, este cable tiene que ser capaz de soportar toda la corriente que va hacia la carga. Si ustedes colocan un cable muy finito, puede llegar a ocurrir que toda la corriente que tenga que ir no va a pasar. Entonces, se va a quedar chico ese cable. Si ustedes calculan todo su tendido eléctrico con la potencia activa, y estamos hablando de un componente que tiene mucha potencia reactiva, el cable va a quedar chico. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Camargo? Entonces, si en cambio ustedes realizan bien el cálculo y tienen en cuenta todo el componente de la potencia reactiva y sacan la potencia aparente total, ahí no van a tener problemas. Es más, van a poner una sección muy grande de conductor que lo único que va a hacer es que ustedes puedan pasar más corriente por el cable, ¿sí? Ahora bien, ya en ejercicios grandes, en problemas grandes, les voy a dar un ejemplo porque me tocó realizar una instalación de ese tipo. Si ustedes tienen que alimentar muchos motores, o sea, tienen mucha potencia, en un motor la potencia, el factor de potencia normal es de 0,86, ¿sí? Entonces, si ustedes están hablando de un motor de 10 HP, por ejemplo, ya están hablando de 7500 watts aproximadamente. Si ustedes hacen el cálculo solamente con esos 7500 watts y no tienen en cuenta el factor de potencia, en lugar de ser 7500 watts, la potencia aparente va a ser cerca de 10.000 watts.
Entonces, si ustedes calculan con esos 7500 y colocan un cable muy fino, justamente solo para esos 7500, el motor no va a arrancar directamente, porque no le va a dar la potencia del cable para llevar la corriente que necesito llevar. ¿Sí? El otro problema que yo tengo es que si yo no compenso el factor de potencia, voy a tener que colocar siempre secciones de conductores grandes. ¿Sí? Algo así, algo grande, para que pueda llevar toda la corriente. En cambio, si yo compenso el factor de potencia y lo llevo a 1, solamente voy a tener que llevar la potencia que necesita el equipo como potencia activa. Entonces, en ese caso, voy a poder achicar la sección del cable. ¿Está? ¿Por qué? Porque como ya compensé el factor de potencia, no voy a necesitar una potencia aparente muy grande. Ya lo compensé. Entonces, voy a necesitar una potencia aparente un poco más baja. ¿Está? Bueno, se entendió bien, dice el compañero, así que seguimos con el resto. ¿Cuál es la idea acá? Yo les voy a pasar a ustedes esta guía, a ver, que en realidad ya está subida en la plataforma. Yo lo único que tenía que hacerla era activarla para que ustedes lo puedan ver, pero no estoy pudiendo ingresar a la plataforma, así que no lo puedo hacer. Les voy a pasar esta guía de trabajo práctico como para ir haciéndolo. ¿Está? Entonces, fíjense que dice, trazar el triángulo de potencia de un circuito formado por una impedancia y me da el valor de la impedancia. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos siempre que si yo tengo un circuito, tengo una fuente y tengo una impedancia conectada. O sea, básicamente, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá, y vamos a esto, vamos a recortarlo, cosa que quede más o menos como yo quiero que lo vean, ¿sí? Algo así, vamos a suponer que tienen un circuito, entonces tienen una tensión y una impedancia. Acá en realidad sería una resistencia más una bobina, una resistencia de 3 ohms y una bobina de 4 ohms, según lo que me dice acá el circuito, ¿sí? Entonces, recordemos siempre que ahí ya empezamos a ver las relaciones. Y yo sé que P, o sea, la potencia activa, es igual a B por I por el coseno de phi. ¿Está? Y sé que S, o sea, la potencia aparente, es B por I. El valor de B ya lo tengo acá. Y el valor de I lo calculan directamente de B sobre Z. ¿Está? O sea que lo primero que tienen que hacer en este circuito es calcular la corriente del circuito. Y ahí ustedes ya lo saben hacer a eso. Así que lo único que tienen que hacer es B sobre Z. ¿Está? Entonces lo primero que pueden calcular en este circuito es B por I. El valor que le da B, que es 150, y el valor que le da I, que va a ser bueno, en realidad 380, perdón, porque este es el circuito que usamos como prueba nomás, pero acá le da el valor de tensión, dice 380, y el valor de Z es 3 más 4J. O sea que lo primero que tienen que hacer acá es calcular I. I va a ser igual a B dividido Z, la impedancia. O sea que va a ser 380 fasor 45 grados dividido 3 más 4J. ¿Sí? Esto es lo primero que tienen que hacer, hallar el valor de I. Una vez que ya tienen el valor de I, les va a dar obviamente un módulo y un ángulo. ¿Está? Ahí lo que tienen que hacer es multiplicar los dos módulos, el valor de B, o sea que va a ser 380 voltios por el valor de I que le dio acá. Y ahí ya tienen el valor de S. ¿Está? Y acá tengan en cuenta lo siguiente. Siempre el valor del ángulo phi es igual al valor de la impedancia total, al valor del ángulo de la impedancia total. ¿Está? Y acá recordemos otra cosa, que este 3 más 4J ustedes lo pueden representar de forma binómica o de forma polar. O sea que esto lo pueden representar como un módulo de Z, ¿sí? Z, fasor, un determinado
ángulo, qué sé yo, vamos a poner 36 grados, por ejemplo, lo que sea. ¿Sí? Acá va un X grados. ¿Está? O sea que lo segundo que tienen que hacer después de calcular el valor de I es poder cambiar este valor que está en forma binómica a forma polar. Y este ángulo de mi impedancia es igual al ángulo phi, siempre. O sea que en realidad esa X que tengo ahí va a ser siempre igual al ángulo phi. Coincide siempre. ¿Está? Eso ténganlo en cuenta, va a coincidir siempre. Entonces, acá van a poder calcular S, van a poder calcular P y también van a poder calcular Q, porque Q, recuerden que es igual a B por I por el seno de phi. Entonces, una vez que ya tienen phi, ya tienen I, calculan P y Q. ¿Está? Y la idea es que puedan o traten de hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 3. ¿Sí? Y aquel que se anima ya hace el de corrección de factor de potencia. ¿Está? ¿Se entendió? Más o menos sí, profe. Más o menos. Más o menos sí. Más o sí. Sí, seguro que ahora cuando lo hagan van a surgir más dudas, así que no hay problema. Pregunten lo que tengan que preguntar, porque ahí es donde en realidad cuando se sienten a hacer, seguro van a surgir las dudas sobre cómo hacerlo, ¿está? Este es el trabajo que usted todavía no pudo mandar. Exacto, yo ya lo subí, pero no le di el clic para que lo vean. La idea es, tengo que entrar y hacer eso, pero no estoy pudiendo entrar a la página. Claro, claro. Sí, porque el otro día entré y vi que había hasta un cuarto trabajo, por eso le preguntaba. Sí, no, estaba hasta ese nomás, y este